Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestro programa La Hora del Derecho. El día de hoy vamos a hablar sobre el delito de violencia intrafamiliar y el feminicidio, pues en atención a que estamos en el mes del amor y amistad, para mirar cuáles son los beneficios y protecciones que nos trae la ley. El día de hoy nos acompaña nuestra estudiante Juliet Fabiola Solano Manrique. Hola, profe, muy buenos días, espero se encuentre muy bien, qué placer acompañarlo el día de hoy. Muchas gracias, Fabiola, bienvenida nuevamente a nuestro programa. Gracias. ¿En qué semestre está Fabiola? Pues, profe, actualmente estoy cursando sexto semestre ya. Bueno, entonces, bienvenida. Pues el día de hoy vamos a hablar de todo lo que es la violencia intrafamiliar y el delito de feminicidio. Para nosotros vamos a empezar diciendo que la mujer tiene un estado de protección especial por el Estado. Pero en fin, lo que nosotros buscamos es proteger la familia como tal dentro del artículo 42 constitucional. Entonces, ¿qué sabes tú de la violencia intrafamiliar? Bueno, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Bueno, pues primero, como usted lo mencionó, hablamos de la violencia contra la mujer, ¿no? Nos mencionan que la violencia contra la mujer se entiende como pues cualquier acción o pues cualquier omisión que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o pues patrimonial hacia la mujer. ¿Qué entiendo por la violencia intrafamiliar? Es la violencia que se da o que se desarrolla dentro del hogar, sea ejercida por el padre o la madre, en la que pues existen conductas que se manifiestan, pues como se los acabo de mencionar, física, sexual, psicológica, entre otras. Sí, es correcto lo que usted acaba de decir. Resulta que dentro de la protección de nuestro sistema jurídico, nosotros tenemos a la mujer como un sujeto de protección especial, pero entre comillas. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque no podemos hablar de igualdad con un hombre frente a la fuerza, al manejo del dinero, empezando por qué rol hace la mujer en la casa, qué rol hace el hombre. Entonces, ¿cuál sería el rol del hombre en la casa? Pues como usted lo acabó de mencionar, la idea no es minimizar las opciones de la mujer, pero pues hay que tener en cuenta muchísimos factores. La acción o el trabajo del hombre en este caso sería el de proveer, ¿sí? Como dicen ustedes, la mujer se encarga de que en estos momentos o en algunas familias tradicionales podemos ver que el hombre se encarga de proveer, de traer alimento, la mujer se encarga de pues cuidar a los hijos, y en algunos casos ya vemos familias más trascendentales en las cuales el hombre, tanto el hombre como la mujer pues aportan económicamente en el núcleo familiar, pues como se lo mencionó, artículo 42, Constitución Política. Sí, resulta que de entre estos roles que nosotros tenemos en la sociedad está que la mujer, digamos, tradicionalmente el rol es quedarse en la casa y realizar la formación de los hijos. Eso es tradicionalmente, pero hemos venido evolucionando y ya la mujer, ahora las dos personas trabajan. Pero cuando una de estas dos personas, digamos, no hace ese rol, entonces es atacada por la otra. En este caso, nosotros los hombres tratamos de superponernos a ustedes y manejamos diferentes tipos de frustraciones a través de la violencia. Por eso nosotros se creó esta protección. ¿Por qué? Porque es que nosotros ofrecemos diferentes tipos de violencia. Entonces nosotros tenemos, ¿qué tipos de violencias conoces tú que se ejerzan sobre las mujeres o sobre las personas? Bueno, pues en general, como usted lo dice, el hombre desempeña o descarga todas las frustraciones en la madre de familia, en la mujer que, digamos, en la pareja. Uno de los dos hace el sacrificio por criar a los hijos, porque pues es muy complicado mandarlos a un jardín o realmente a veces las condiciones laborales son complicadas. ¿Qué tipos de violencia conozco? La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y la patrimonial. Empecemos por la física. ¿Qué nos define la física? La violencia física habla que se puede expresar a través de, digamos, golpes, empujones, puños, bofetadas. Digamos, la psicológica son toda clase de insultos, de humillaciones, de descargar toda la frustración que usted siente en el momento con su pareja. La violencia sexual es el manoseo, es el acoso, es de llegar y tocarla de una manera cuando dice, no, yo no quiero. Pero dice, no, porque tú lo tienes que hacer porque mira, yo te estoy proveyendo, entonces, ¿qué vas a hacer? Tú tienes que desempeñar tus roles. La violencia económica hace referencia pues a las limitaciones y controles del uso del dinero que tiene, digamos, en este caso el hombre sobre la mujer, incumpliendo obligaciones que usted puede incumplir obligaciones económicas con sus hijos e hijas, pero pues en este caso, digamos, si usted llega a dar el incumplimiento, ¿quién va a sufrir? Sus hijos. ¿Qué va a generar esto? Desnutrición, digamos que sus hijos creen traumas, entre otros. Es muy importante que nosotros tengamos claro esto porque, por ejemplo, ahorita tenemos un caso de un señor que él dice que no le pega a ella,
la muchacha pero se cansó todo lo que es la violencia psicológica, de todas las humillaciones que él le hacía tener, y sobre todo cuando esta persona llegaba en estado de alicoramiento, la obligaba a ella a tener relaciones. ¿Relaciones sexuales? Y con la justificación de que usted es mi pareja y es sus obligaciones. Es su deber cumplir en este momento porque yo quiero tener relaciones, entonces tú ¿por qué no te puedes predisponer para estar conmigo? Entonces eso está pasando en esta relación. Entonces él ejerce 3 tipos de violencia, como de las 4 que usted anunció. La psicológica, la sexual y la económica. Entonces, como ella no lo quiere, entonces él como dice, bueno, pues entonces esta semana no le doy lo de las uñas, esta semana no le doy lo del mercado. Ahí es donde entran las limitaciones. Exactamente. Entonces, pero la persona, digamos, desde la autorresponsabilidad, cuando, digamos, lo confrontamos y le decimos, venga, usted está haciendo esto, y sí es un delito. Entonces él decía que no, porque él nunca le pegaba a ella. Es que en su ignorancia, para él dice, yo creo que denominaría violencia la violencia física, que fue la primera que nombré. Sí. Digamos, si yo te empujo, si yo te golpeo, si yo te doy una bofetada, para mí eso es violencia, pero no es violencia decirte, no, yo quiero tener relaciones, ven y hazlo porque es tu deber. Entonces resulta que estamos en el proceso y la fiscalía, digamos, no tiene todavía un dictamen pericial que determine la violencia que él ha sufrido, pero resulta que tiene pantallazos de conversación donde él realmente la humilla y la degrada en su condición de mujer, ¿sí? Bueno, no vamos a estar textualmente lo que dice ahí, pero entonces es donde la persona tiene que entender que no solamente la física, sino también son las 3 siguientes. Psicológica, económica y sexual. Es la que él le está obligando. Porque inclusive ella le hacía reclamos que porque lo que es malo, ¿no? Uno cree que esas conversaciones no sirven, sí, esas conversaciones sirven como medio de prueba. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque es que hay unos síntomas de alarma. Todos los feminicidios empiezan con una violencia intrafamiliar. Como lo denominan, pues actualmente, un red flag. Un red flag, sí. Entonces, digamos, ese es el inicio para terminar en la violencia. Lo que pasa es que esa falta de toma de decisión, ya sea porque usted tiene que reiniciar nuevamente con una pareja, ya sea porque usted tiene que irse de la casa y ahora, bueno, si yo lo dejo a él, ¿quién va a pagar el arriendo? Son situaciones complicadas, entonces las mujeres se ven en una situación, se ven tan acorraladas que dice, pero pues si yo decido dejarlo, ¿cómo me voy a defender? No puedo, digamos, sostener a mis hijos, la educación, como se lo acabo de mencionar, las necesidades básicas. Y viene lo otro tema, en este caso cuando no hay hijos. Ahora, cuando hay hijos tenemos un problema mucho mayor, porque usted dice 3 niños, 2 niños, menores de edad, un niño, ahora ¿quién me lo va a cuidar? Si no estoy con él me tocará empezar a trabajar, o ya no puedo hacer trabajos extemporáneos, sino ahora me toca tener un trabajo permanente. Entonces todo eso es lo que influye en esto. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que determinar que son esos 4 tipos de violencia las que se le ejercen hacia la mujer, pero también muy rara vez se ejerce desde la mujer hacia el hombre. Pero hay casos. Sí, pero tenemos casos por ahí. Y debido al miedo, algunos hombres temen denunciar o temen que ser tomados en burla. Porque sería penoso. Exactamente. Sería penoso denunciar eso. Dentro de esto nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, qué pasa cuando alguien sufre esos tipos de violencia. Entonces, para hablar de violencia intrafamiliar, tenemos que tener en cuenta que hay unas condiciones especiales. Para que o cierto nivel social o círculo social que la persona tiene que tener. ¿Cuál crees tú o conoces tú que deben ser las personas que están vinculadas al delito de violencia intrafamiliar para que después avance al feminicidio? Bueno, pues según la ley 294 de 1996, ¿sí? Donde nos dice que por la cual se desarrolla el artículo 42, en el que usted lo mencionó al principio de la charla que iniciamos, en el que nombran o en el que hablamos sobre el núcleo familiar. Tenemos como primero que, en primer lugar, tenemos los cónyuges o pues compañeros permanentes, ya sea en unión libre o pues por medio de matrimonio. En segundo lugar tenemos el padre o la madre de familia, aunque pues no convivan en el mismo hogar, pero pues de todas maneras pueden ejercer violencia. Como tercero nombramos los ascendientes o descendientes de los anteriores o pues los hijos adoptivos, porque pues hay que tener en cuenta la línea. Y pues por último, pues todas las demás personas que pues de manera permanente
se hallen integrados pues a la unión doméstica, ¿sí? Que convivan o pues como lo acabé de mencionar, no tienen que convivir directamente con la persona, pero pues que sí estén dentro de su entorno social y Sí. sean bastante allegados. Entonces ahí tenemos o sea, podemos vivir con una persona, sí, o podemos no vivir. Es muy importante saber esto, porque cuando nosotros vivimos con la persona, entonces todo ese núcleo familiar, cualquier cosa que nosotros hagamos dentro del delito de violencia intrafamiliar. Pero solamente en el momento en que no hay hijos, pasa a ser delito de lesiones personales y no violencia intrafamiliar. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro. O sea, los que tienen pareja, los que tienen novios, esos se llaman lesiones personales, porque todavía, pero que no convivan. ¿Sí? Exactamente, pues por como lo mencionaba, si usted convive, ya sea una pareja de unión libre, pues sería un noviazgo, pero pues digamos usted no convive con su novio, usted comparte momentos de diferentes el día, una vez a la semana, Sí. no sé, pero pues eso, como usted lo dice, no Sí, daría el caso. Entonces, eso es importante. Después de esto, nosotros tenemos a la señora Rosa Elvira Celis. ¿Tú conoces ese caso? ¿Te acuerdas algo de él? Bueno, pues por la señora Rosa Elvira Celis, pues se creó una ley, ¿no? Sí. Pues hablamos que es la ley 294, ¿no? No, la 294 es la que nos habla de todo lo que es exactamente. la violencia intrafamiliar. Es la 1257 del 2008, Esa pues sí. donde mencionan en el artículo 2 y pues en el artículo 3. Sí, resulta que nosotros tenemos, hablando del delito de violencia intrafamiliar, ¿qué es lo que pasa? Que este delito lo que se da es para proteger la base fundamental de la sociedad, que es la familia, pero sobre todo la armonía y la conservación del mismo. Tenemos que hay unos métodos de protección, ¿sí? Entonces hay unas autoridades pertinentes. Entonces nosotros vamos a hacer una denuncia, pues el primero que nosotros nos atiende es el comisario de familia, para saber si podemos llegar a algún acuerdo entre los dos, ¿sí? Cuando se trata de violencia psicológica, con el fin de buscar ayuda y no cargarle todo al sistema penal, Una conciliación. como una especie de conciliación, pero no solamente es ir a conciliar, es ir a buscar ayuda de personas idóneas y profesionales. Psicológica, digamos la terapia de pareja. Digamos, es como una especie de terapia de pareja, donde el cual comencemos a manejar las iras y las emociones. Casi siempre la violencia intrafamiliar sea, como leímos en un principio, por el manejo de frustraciones. Entonces estoy frustrado, llega la persona a la casa, me hace un reclamo y exploto con la que menos tiene responsabilidad de mis problemas, pero es con la que lastimosamente... Siento que voy a descargar todo. Exactamente, es Y con la persona termina- que uno descarga todo. Entonces es importante saber eso del delito de violencia intrafamiliar. Ahora, para cerrar el capítulo del delito de violencia intrafamiliar, ¿qué sabes tú de ese delito? Digamos, ¿a cuánto está llamado? ¿Cuál es la sanción penal? ¿Cuál es la sanción penal que tendría? Bueno, profe, pues nos vamos directo al Código Penal. Pues donde nos menciona esto, artículo 229, donde dice violencia intrafamiliar. Nos dice que puede ser de 4 o a 8 años, o pues de 250 meses a 500. Nos dice que textualmente, el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, Sí. hacemos mención al artículo 42, incurrirá siempre que la conducta no constituya solo delito sancionado con pena mayor en prisión, como lo acabé de mencionar, de 4 a 8 años. Listo. Que estas penas se agravan siempre cuando hay un menor de edad. Claro, hay que dentro de la tener en actuación. cuenta. ¿Sí? Ahora, dentro de este delito, resulta que nosotros recordemos que muchos delitos son escarcelables. La ley nos habla, bueno, del artículo 38 y siguiente nos habla de la prisión domiciliaria, pero el delito de violencia intrafamiliar está exento de la prisión domiciliaria. Porque sería complejo. ¿Usted cómo va a meter a alguien a la casa? Si usted dice, no, eso es violencia intrafamiliar, ¿y usted cómo lo va a meter en la casa? Eso sería totalmente incoherente, porque se seguiría ejerciendo la violencia que hay. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues de ahí, de ese núcleo fue que usted salió. Entonces lo primero que nosotros tenemos es una sanción social. Lo primero es de la suegra, ¿sí? Y del victimario, donde dice, por su culpa es que estoy en la cárcel, por su culpa perdí Violencia mi empleo, psicológica. por su culpa, pero aún sigo. Y O sea, aún sigue. pero no asumo la autorresponsabilidad de mis acciones. Si no trato de dejar todas mis frustraciones en aquella persona. O sea, no trato de hacerme responsable de lo que yo siento, pues, o lo de que me está pasando. Hay una teoría importante que se llama la teoría de la causalidad. Entonces todo tiene una causa, pero también tiene un efecto. Entonces la causa que usted hizo fue la agresión hacia su pareja, hacia sus hijos o hacia las personas descendientes de usted, sea sus padres o sus abuelos. Exactamente. Y el efecto es la sanción penal. Y a veces uno no lo ve así porque uno cree que como es el que trabaja, es el que puede hacer y deshacer.
Hay mucha gente que dice, entonces no le puedo pegar a mi hijo porque es violencia intrafamiliar. Lamentablemente, sí. Y si yo soy el que proveo, el que doy todo, el por qué no puedo obedecer o por qué no puede ser sumiso a mis decisiones. Pues ellos, la teoría que ellos manejan, la justificación es que usted tiene que ser agradecido. Exactamente, es Eso es. demasiado Sí. común. Usted tiene que ser agradecido. Sea agradecido con su papá, no le diga nada. Sea agradecido con su papá y haga esto. Entonces es importante saber esto, porque es que la persona dice, no puedo educar a mi hijo, porque es que no solamente la violencia es hacia la mujer, también viene hacia los hijos. Dice, sí lo puede, pero es que hay unos modelos. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el uso de la violencia contra los niños, no vamos a decir que hay un modelo de uso de fuerza, sino hay unos modelos pedagógicos de mirar cuál es el problema del niño, qué es lo que pasa, lo están molestando en el colegio, pelean mucho en la casa, hay problemas económicos, hay tipos de violencia porque hay gente que no sabe decirle la cosa a los niños, por ejemplo. Y eso desarrolla traumas. Sí. Entonces, usted va a alguna tarea con un niño, pero no sea bruto, si usted, eso, no. Entonces son cosas que uno a los niños no les debe decir ni nada de eso. Mencionar. Bueno, entonces en esa parte queríamos hablar de que si bien existen unos subrogados penales, ¿sí? O unos dentro del cual tenemos la prisión domiciliaria, en este caso el delito de violencia intrafamiliar no puede ser aplicado. Así sea menor de 8 años del delito, sí, pero son de los que están exentos por la gravedad del delito. ¿Y cuál es la gravedad del delito? Pues como yo lo dije, como tú lo has reiterado varias veces, que es atacar el pilar fundamental de la sociedad, que es la familia. Porque usted la destroza totalmente, ¿sí? Entonces nosotros comenzamos que tenemos una ruta. Entonces la ruta es para denunciar. Entonces, yo voy a decir unas y tú me dices las que tú te acuerdas. Entonces, Lo primero que pueden denunciar son los vecinos. Los actos de violencia intrafamiliar los denuncia cualquier vecino. Llama la primera reacción que la hace la Policía Nacional, ¿sí? Cuando son acciones, digámoslo, en fragancia, por decirlo así, o que estén ocurriendo en el momento, ¿sí? Esa es una. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que este delito no es conciliable. O sea, esto sí es conciliable, pero ya lo vamos a ver por qué. Pero también es un delito que no es desistible, ya se investiga de oficio. Si un vecino llama, la policía llega, verifica la actuación y se da cuenta de que sí es un delito de violencia intrafamiliar, pues automáticamente hace la captura de la persona. Entre comillas, lo captura en fragancia. Pues no es entre comillas, es que lo captura en fragancia. Lo captura en fragancia y además de esto, no es algo como dicen, no tiene la potestad de que no se declare acusado o culpable en el momento. Porque pues usted, como lo dice, es algo de oficio. Es algo de oficio. Entonces la Policía Nacional dice, respondimos al llamado de la comunidad, llegamos a la casa número tal, encontramos y escuchamos gritos, ¿sí? Y pedimos voces de auxilio. Cuando tocamos a la puerta, la señora pidió ayuda a la policía, que la socorriéramos, ya sea porque el esposo le estaba pegando o sucesivamente. O por el miedo que sintió en el momento, o pues no sé, digamos algún familiar, algún amigo, como puede ser un vecino o pues cualquier persona que pues vaya pasando en el momento y al escuchar los gritos desesperados o la señal de auxilio, pues llame a las autoridades correspondientes pues para que se encarguen de esto. Sí, eso es lo primero que tenemos que hacer ahí. Bueno, entonces después de eso, entonces llega la policía, lo captura y comenzamos todo el proceso penal ya en el sistema de responsabilidad. Nosotros, voy a contarles algo que nosotros hemos tenido. Nosotros tuvimos el caso de un señor de que él decía, ella me atacó. Entonces yo le decía, bueno, vamos a mirar con qué ella lo atacó. Entonces ella comenzó a decirle ciertas palabras, pero la respuesta de él fue con un cuchillo, ¿sí? Y cuando comenzamos a preguntar y a indagar cuáles eran las palabras, ¿qué tipo de respuesta? Bueno, pues de pronto puede ser un tipo de violencia psicológica. No, resulta que la señora le estaba haciendo reclamo porque no debían el arriendo y no había plata para el mercado. Hay una situación muy complicada. Es una sensación compleja. Entonces él decía, ella me atacó a mí porque comenzó a exigirme y yo respondí a las agresiones que ella me dijo. Entonces, se estaba tratando de justificar. Por medio de un reclamo, pues yo creo que pues el reclamo en el momento la señora se sentía que frustrada, digamos en el momento en el que sienta que una de sus necesidades básicas como el de la vivienda y el de tener comida, al menos no normalmente como es en Colombia no tenemos los 3 platos de comida sino los 2. Entonces ni siquiera tener eso es algo terrible, complejo. Entonces él llega y comienza a atacar a la señora con el cuchillo.
Y me dice, no, abogado, lo que pasa es que ¿Le no proporcionó alguna puñalada? se le proporcionó varias. Dios mío. En la mano izquierda ya se trató de defender, aquí en el antebrazo y en el pecho y en la espalda, pues en la parte dorsal le metió varias puñaladas. Entonces me decía, es que yo estoy por delito de feminicidio, cuando mi delito es violencia intrafamiliar máximo, lesiones personales máximo violencia intrafamiliar. Entonces tratamos de explicarle, no, mi amigo, usted Estaba totalmente está equivocado. totalmente equivocado, porque las lesiones que usted le causó a la persona fue en el pecho. Cuando usted le causa lesiones en el pecho, eso se llama un triángulo de muerte. Es decir, es rabia, es querer acabar no, con su y es una pareja. cosa que llaman órganos vitales. Todo lo que usted tiene, digamos, en la caja torácica son órganos vitales. Los pulmones. Están los pulmones. Resulta que en la puñalada que le meten en la parte dorsal Se pasa puede- muy cerquita al corazón. Entonces ya la tipificación de la fiscalía no era ni violencia y mucho menos iban a hacer lesiones personales. Feminicidio total. Era feminicidio en el grado de tentativa. Entonces, ¿tú te acuerdas cuáles son el quantum de la pena del delito de feminicidio? Bueno, pues el delito de feminicidio, pues aquí volvemos al Código Penal otra vez. Sí. Usted me dirá, ¿en serio? Fue yo digo, claro, profe. Artículo 104A, que nos dice, habla sobre el feminicidio, en el cual pues nos define textualmente quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de identidad de género, pues donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, pues incurrirá en prisión de 250 a 500 meses. Eso es lo que pasa ahí. Resulta que nosotros tenemos que, ¿por qué fue el 200A? Porque hubo un caso que se llama el caso de la señora Rosa Elvira Celis. Sí, ese caso, por allá en el año 2015, entonces él dio el nacimiento a un debate, que es la ley que... La ley 1761 de 2015, pues como usted lo acaba de mencionar, Rosa Elvira Celis. Sí, y en ese caso, ¿tú qué te acuerdas de Rosa Elvira Celis? ¿Tienes algún antecedente o algo, no? No, claro, esta ley generó muchas cosas, entre las cuales la más importante es modificó el Código Penal. Y usted me dice, ¿en serio? Yo le digo, claro. Y usted me dice, pero pues ¿con qué objeto? Con el objeto de tipificar el feminicidio, pues como lo acabamos de mencionar. Resulta que, sí, ¿y qué sabes de Rosa Elvira Celis? ¿Te acuerdas algo de ella? Pues Rosa Elvira Celis, en su condición de mujer, fue atacada. Fue atacada y fue una violación, en el que no solamente fue una violación en la cual hubo penetración, sino que en el cual se insertaron, pues disculpen la palabra, palos. O sea, se llama técnicamente empalamiento. Sí, en el cual hubo empalamiento. Entonces uno dice, es algo aberrante, ¿sí? Bueno, Rosa Elvira Celis era un habitante de calle, ¿sí? Que se fue a vivir con otro habitante de calle, ¿sí? Perdón. Ella es una persona normal, pues no es que los habitantes de calle sean anormales. Ella es una persona que se fue a hacer una caminata a Monserrate. Sí, no estaba en condición de calle. No, sí. No, ella no estaba en condición de calle. Era estrato 1. Sí, pero entonces lo que se fue a hacer fue una caminata a Monserrate. Allá se encontró con un habitante de calle. El habitante de calle, pero entonces cuando se mete con el habitante de calle coge y primero la secuestra y está con ella. Y comienza a tener, primero entonces comenzamos con el delito de secuestro, después hace algunas violaciones, entonces hace acceso carnal, ¿sí? O mal llamado violación. Sí, y comienza a amarrarla a ella, o sea, a darle tratos crueles e inhumanos. Resulta que él manifestaba que era por las frustraciones por las que él había sufrido de niño, de su mamá, entonces que él lo hacía tanto con ella junto con otras mujeres, pero ella quedó viva, porque él a todas sus víctimas las mataba y las enterraba ahí en Pero él pensó que había acabado con ella en el momento, ¿no? Sí, él pensó eso. Resulta que posteriormente a eso, entonces él la viola constantemente y le hace el empalamiento. Gracias a Dios la señora fue rescatada, pero y ahí comienza el caso de Rosa Elvira Celis a ser un caso de connotación nacional que le dio pie a que las mujeres no pueden ser tratadas con la misma igualdad que un hombre, en el sentido de que no tienen esa protección, porque antes eran tratadas con el delito de homicidio del 104. Entonces dijo, no, vamos a tener una modificación a través de la ley 1761. Y ahora el caso de Rosa Elvira Celis nos da eso. ¿Qué nos da eso de garantías? Pues lo que buscamos es desde la teoría de la prevención general del delito, que es que la gente se abstenga de hacer esas conductas de violencia contra la mujer.
Pero para eso nosotros tenemos que tener en cuenta los caminos que tiene antes la mujer, ¿sí? O la familia como tal. Bueno, en este caso el delito de feminicidio es la mujer, que sería las denuncias por delito de violencia intrafamiliar. A veces nosotros no denunciamos, pero lamentablemente eso esa es como las nuestro fin. vías para evitar que se llegue pues a que usted vaya a cometer, como le dice, un feminicidio en el que ya no se puede hacer absolutamente nada para devolver el tiempo atrás ni pues para solucionar la conducta. Entonces nosotros tenemos que, ese es un previo. Entonces el previo es la violencia intrafamiliar, es la que después desencadena el feminicidio, que sería la muerte, o en este caso la de grado tentativa. Tentativa es que no la mató, pero sí tenía toda la intención de hacerlo. Como en el caso de que usted nos acaba de mencionar, en el que él la empieza a apuñalar, ¿no? Ah, sí. Entonces nosotros tenemos que tener que hay unas circunstancias especiales para que se den todo lo que es el feminicidio. Entonces esto, yo voy a decir una y tú acuerdas de la Claro, otra. nos vamos rotando. Ah, bueno. Discúlpeme. Entonces lo primero que nosotros tenemos es que, primero que sea por su condición de mujer y que tiene que haber tenido una relación familiar íntima, ya sea de amistad, escuchen muy bien, no tiene que ser la pareja, solamente puede ser la amistad o compañerismo. O podemos convivir en la misma residencia, ¿sí? Un roomie. Un rooming, ¿sí? Entonces esto... Y tenemos que hacer el perpetrador de este tipo de violencia que cause su posterior muerte. Bueno, tenemos como segunda ejercer sobre el cuerpo o vida, sobre el cuerpo o vida de la mujer actos de instrumentación de género sexual o acciones de dominio sobre sus decisiones vitales y sobre su sexualidad. Cuando hablamos de cuerpo es que, por ejemplo, hay gente que tiene fetiches con la gente ya muerta. Entonces son cosas que se le hacen o maltrato que se le hace después de que la persona fallece al cuerpo humano. O sea, ya no se respeta el cuerpo como tal, sino que se le hace cualquier tipo de actuación, digamos, sobre, no solamente, digamos así, sobre violencia sexual, en este caso. Entonces resulta que nosotros tenemos que también haber sido o haber aprovechado cualquier tipo de relación que tenga con la persona, ya sea económica, política o sociocultural. Ok. Bueno, tenemos ahorita el cometer o generar terror o humillación a quien se considere enemigo. Digamos, si usted por medio de un acto, usted dice, no, pues mira lo que yo le acabé de hacer, entonces ¿eso qué va a generar? Va a generar terror. ¿Esto qué genera? Esto genera fuerza pues en el acto. Pero entonces ese terror y esa fuerza es cuando yo le quiero causar algo a alguien más. Entonces, por ejemplo, Fabiola tiene novio, entonces yo quiero desquitarme de su novio, entonces no lo hago directamente contra él, sino contra mí. Contra usted, por su condición de mujer, de ser la pareja de fulanito de tal, ¿sí? Entonces al momento de decir, no, pues el tipo va a quedar asustado. De cualquier príncipe por ahí que nos encontremos. Será. Entonces listo. Después tenemos tienen que haber unos antecedentes de tipo de violencia doméstica, como en el caso de la violencia intrafamiliar, ¿sí? Para que se considere el delito de feminicidio. Ah, ok, bueno. Y pues como último tenemos que tener incomunicado, privada a la víctima de su libertad. ¿En qué podemos esto? Digamos, la encierra o no la privatiza de comunicarse o tener contacto con otras personas. O pues ya digamos que puede incurrir o puede aumentar en la tentativa de secuestro. Resulta que estas personas lo primero que hacen es terminar su red de apoyo. Aislarlos totalmente. Entonces, ¿quién es la persona que le aconseja? Entonces toca aislar a esa persona porque es la que me está hablando mal de mí. No, lo que le está hablando es de la persona para que reaccione. Y es lo que hablamos acá, de tenerla incomunicada o pérdida de su libertad, es de un secuestro simple. Secuestro simple en la pérdida de su libertad e incomunicada es de bloquearle todos los accesos a cualquier medio de comunicación. Exactamente. Es decir, por ejemplo, en este caso hoy en día todo el mundo vivimos pendiente del teléfono, entonces le hago cerrar sus redes sociales. O le limito el uso del celular. O no le permite hablar con ciertas personas que realmente pues usted los ve como una amenaza en el momento en el que usted va a aplicar la vida. Pero entonces lo aplicamos a nivel general. Entonces, si te quieren hablar a ti, que me llamen a mi teléfono. Llamen a mí, es como para pedir permiso. Sí. Te voy a reeducar otra vez. Exactamente, la estoy reeducando, reformando. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Espero que hayan quedado claro todas las dudas frente al delito de violencia intrafamiliar y el feminicidio, con las circunstancias que hablamos con nuestra estudiante Fabiola. Entonces, Fabiola, despídase a nuestros oyentes. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer volver a las instalaciones de Radio UDI. Espero volver y fue un placer hablar sobre este tema. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos en nuestro próximo programa.
Feliz día. Hasta luego.